Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Estamos listos para comenzar nuestra reunión. Y hoy vamos a terminar el último tema sobre el amor de Dios. Hemos estado enfocándonos solamente a resaltar lo que es el amor de Dios, a definirlo, a entenderlo de una manera práctica y a la vez teológica. Y hoy vamos a terminar con el último tema y nos vamos a basar en el libro de Juan 3:16. Y si quieren acompañarme, por favor, Juan 3:16 para leerlo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. El tema de esta mañana le he titulado El amor de Dios y la condenación. El amor de Dios y la condenación. Yo creo que todos, la mayoría del cristianismo, tenemos a Juan 3:16 como uno de los versículos más conocidos, que la gente más reconoce o más famosos dentro del ámbito cristiano. Y Juan 3:16 nos resume de una forma maravillosa. Es uno de los versículos, creo yo, de los más hermosos que encontramos dentro de la Biblia, porque en un solo versículo nos resume el Evangelio, el plan de Dios, el propósito de Dios, pero sobre todo el amor que Dios ha mostrado a la humanidad. Entonces yo creo que Juan 3:16 es verdad, es un versículo que resalta el amor de Dios y que podemos decir que nadie nos va a amar como Dios nos ama. Si hay un versículo en el cual podemos aprender cómo ha sido el amor de Dios, es Juan 3:16. Pero algo muy curioso en cuanto a este versículo. Este versículo, aunque es el más famoso, es el más conocido, que la mayoría de los cristianos lo saben de memoria, posiblemente la mayoría no sabe el contexto de este versículo. Posiblemente tú que me estás escuchando, si yo te preguntara esta mañana cuál es el contexto de este versículo, por qué surge este pasaje, cuál fue la intención de Juan al enseñarnos Juan 3:16, tal vez muchos no van a recordar o tal vez no van a ubicar de dónde viene Juan 3:16, o al menos qué es lo que antecede para que nosotros podamos entender el contexto de este versículo. Y aunque nosotros resaltamos Juan 3:16 y resaltamos el gran amor de Dios, en realidad, si nosotros leemos todo el capítulo 3, el mensaje no es tanto resaltar el amor de Dios. Ahora, no niego y no estoy diciendo que Juan no esté diciendo que Dios nos ama. Nos amó con un amor tan grande, tan sublime, que nos entregó a su Hijo. Pero en realidad el mensaje de Juan se centra que pese al amor de Dios, que Dios demostró grande su amor a toda la humanidad, sigue habiendo condenación. En realidad, este es el mensaje. Y este es el contraste que debemos de tener presente a la hora de mencionar Juan 3:16. Es verdad, Dios amó al mundo, pero aun cuando Dios amó al mundo, sigue habiendo condenación. Para el mundo, el amor de Dios no fue suficiente. Siguen menospreciando todo lo que Dios hizo en la cruz. Y aunque Dios amó al mundo y lo demostró de una manera magistral, dándonos lo más hermoso que Él tenía, que es su Hijo, el mundo sigue
rechazando a Dios. Y esto es lo que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a tratar de entender el contexto de Juan 3:16 para que podamos entender cómo es que el gran amor de Dios que está presente en la humanidad, que Dios lo demostró, pero a la misma vez está presente la condenación. Y vamos a entender por qué. Porque si Dios amó al mundo, hay condenación. ¿Qué le parece si oramos, lo dejamos esto en las manos del Señor y pedimos que Dios nos hable a cada uno de nosotros? Padre, te doy gracias esta mañana, Señor. Tuyo es el reino, Señor, todo lo creado, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra te pertenecen a ti, Señor. Tú eres digno de ser honrado, de ser exaltado, de que recibas, Señor, toda nuestra adoración. Y pido, Padre, que esta mañana podamos entender, Señor, tu gran amor. Ese gran amor, Señor, que nos has revelado, Padre, a través de tu Hijo. Pero a la vez, Padre, que a través de esta enseñanza entendamos, Señor, que pese a tu amor, Señor, el mundo sigue menospreciándote, Señor. Y pido, Padre, que esta mañana quienes escuchen este mensaje, Señor, ellos puedan, Señor, reconocer que no podemos menospreciar, Señor, no podemos rechazar tu oferta, Señor, tu amor. Muy en especial aquellos que hemos tenido el privilegio de escuchar tu gran amor, el mensaje de amor, la salvación, el plan que tú has trazado para cada uno de nosotros. Y que a través de este mensaje, Señor, tú nos hagas reflexionar, Padre, podamos valorar aún más ese amor que tú nos has mostrado, Padre, a cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Entonces, queremos comprender Juan 3:16 en su contexto y cuál es la enseñanza que Juan quería transmitirnos al hablarnos del gran amor de Dios. Dice Juan 3:16, como leímos al principio, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Entonces, ¿cuál es el objeto de su amor? Como nos está diciendo aquí Juan 3:16, dice Juan que el objeto de su amor es el mundo. Dios mostró su amor, su gran amor, y lo demostró, dice Juan, amando al mundo. Pero quiero que entendamos este versículo. El amor de Dios, cuando decimos que Dios amó al mundo, la mayoría piensa que su amor es tan grande, que su amor es tan maravilloso, porque entonces tuvo la capacidad de amar a todo el mundo, sin excepción de ninguna persona. Entonces, si Dios amó a toda la gente, a toda la humanidad, entonces con eso deducimos que Dios tiene un amor muy grande, porque entonces tiene que ser un amor muy grande para que entonces Dios pueda alcanzar a amar a toda la humanidad. Y entonces deducimos que por eso es un amor grande. Bueno, es cierto, Dios amó al mundo, pero en realidad su amor no es grande porque amó a toda la humanidad. Para Dios en realidad no hay límites. Dios no tiene límites para poder amar. Lo importante que hay que entender cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, su amor es grande porque pese a que el mundo es pecador, pese a que el mundo aborrece a Dios, Dios decide amar a la humanidad. ¿Por qué entonces el amor de Dios es grande? Porque aunque el mundo no merecía el amor de Dios, cuando el mundo somos personas o hemos sido personas que hemos estado viviendo lejos de Dios, menospreciando su amor, menospreciando su gracia, aún así, cuando no merecemos nada de Dios, Dios decide amarnos. En eso radica su gran amor, que aunque no somos merecedores de su bondad, de su gracia, de todo lo que nos ha mostrado, como dice Juan 3:16, más sin embargo, aún siendo pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces, cada uno de nosotros,
que somos pecadores, en realidad merecemos el justo juicio de Dios. De ahí necesitamos partir. Nada de lo que Dios nos ofrece, su gracia, su bondad, su salvación, su amor, como estamos hablando en esta mañana, primero tenemos que establecer que nada de eso merecemos. Porque ahora resulta que cuando nos dirigimos a Dios y cuando sentimos que Dios no nos da lo que merecemos, o que no nos va bien, como Dios promete decir que tenemos que nos debe de ir bien, entonces nos quejamos con Dios y reclamamos y nos sentimos merecedores de todo lo que Dios nos pueda otorgar. Pero tenemos que primero establecer que todo lo que Dios nos da, aun su gran amor, no lo merecemos. Y lo único que la humanidad merece, lo único que cada uno de nosotros, que aun cuando hemos conocido a Dios, merecemos el juicio de Dios. Es lo único que nosotros merecemos. Pero más sin embargo, a pesar de nuestra condición, de nuestra rebeldía, de nuestra obstinación, de amar el pecado, Dios decide amar a la humanidad. Entonces, solo un amor tan grande como el de Dios puede amar a gente tan pecadora. Pero eso no significa, mis hermanos, que aunque Dios nos ha amado, pese a nuestro pecado, Dios tiene que pasar por alto su justicia. Obviamente no es el tema hablar de la justicia de Dios, pero es importante resaltar. Y no nos debemos de confundir. Dios ha amado a la humanidad, lo ha mostrado de muchas maneras, su gracia común, al darnos a su Hijo, pero eso no significa que Dios tolere el pecado, que Dios tolere la maldad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque mucha gente cree que porque Dios nos ama, porque Dios amó a la humanidad, entonces Dios está obligado a salvar a toda la gente. No importa nuestros pecados, nuestra condición, no importa. La gente dice, todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, y entonces Dios nos tiene que salvar porque el amor de Dios es grande. Ese es un error, estamos confundidos, no hemos entendido la Biblia, no hemos entendido el mensaje que Dios trae a la humanidad. Dios ha amado al mundo, pero eso no significa que Dios tiene que dejar a un lado su justicia, como vamos a aprender esta mañana. Ahora, ¿cómo Dios mostró su amor? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios lo mostró dando a su Hijo para que Él muriera por nosotros en la cruz. Es cierto que Dios nos da de su gracia, de su bondad, nos provee nuestras necesidades, nuestras primeras necesidades, provee cosas materiales, pero no podemos medir el amor de Dios por lo que Dios nos pueda dar y sobre todo en aquellas cosas materiales. En realidad, el amor de Dios tenemos que valorarlo a partir de que nos dio su Hijo. ¿Cómo Dios nos muestra su amor? No porque nos pueda dar un carro, no porque nos pueda dar una buena casa o porque nos pueda dar salud, porque esa es su gracia que nos da, ese es su gran amor que nos muestra. Pero el gran amor que Dios mostró a la humanidad es cuando Dios decide darnos lo más precioso que Él tenía, que es su Hijo. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque si aún en la vida no nos va bien, no somos personas prósperas, que vivimos con lujos, con riquezas, y aún posiblemente pudiéramos vivir en escasez, si tenemos el amor de Dios, si valoramos el amor de Dios, entonces somos personas que lo tenemos todos. Y no podemos quejarnos porque lo único que necesitamos, lo más valioso que tiene la humanidad, su único problema es reconciliarnos con Dios. Y la única manera de reconciliarnos con Dios es que Dios nos haya dado su Hijo para que Él pudiera morir en la cruz por nosotros. Entonces, ¿cómo Dios mostró su amor? No por las riquezas, no por el pan diario que Dios nos da, que es cierto,
tenemos que estar muy agradecidos cada vez que nos sentamos a las mesas y antes de probar nuestros alimentos, poderle dar gracias porque Dios ha provisto su pan de cada día. Pero su amor no se demuestra por lo que Dios nos da todos los días, que eso es ganancia. Su amor lo ha demostrado dándonos a su Hijo. Entonces, nunca digas que Dios no te ama por no darte un bien material, porque eso sería ser ingratos y no entender el gran amor que Dios ha mostrado a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo Dios mostró su amor? Dándonos a su Hijo, pero sobre todo, mis hermanos, dándolos por gente pecadora. Como dice aquí las Escrituras en Romanos 5:7, pudiera entenderse que alguien muriera por alguien que vale la pena, pero entender por alguien que es pecador, eso es difícil de entender. Al menos en el concepto humano, tal vez ningún padre o ninguna madre daría a su hijo lo más precioso por alguien que no vale la pena, por un pecador. Mas, sin embargo, este es el contraste, que aun cuando hemos estado hablando más de un mes del amor de Dios, en realidad no tenemos una explicación, no hay manera de entender por qué nos dio lo más valioso, entregó a su Hijo por pecadores. Dice Romanos capítulo 5, versículo 7. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice aquí Pablo en Romanos, pudiera entenderse que alguien pueda morir por algún bueno, pues eso no es fácil. Que alguien inclusive dé su vida por alguien que es bueno. Y pudiera ser, dice Pablo, que alguien lo pudiera hacer. Pero dar su vida por alguien que es ingrato, pecadora, por una persona que no vale ningún 5, ningún cacahuate, eso es difícil de entender. Mas, sin embargo, Dios mostró su amor entregando su vida por cada uno de nosotros. En eso radica su gran amor. No debemos de medirlo por lo que Dios nos sigue dando. Eso es una bendición, mis hermanos. Siempre hay que estar agradecidos. Pero si Dios no nos diera nada, si no tuviéramos nada en este mundo, pero si lo único que recibiéramos fuera que nos dio su Hijo para que muriera por nosotros, en realidad somos los más bendecidos. Por eso un cristiano, aun cuando pueda padecer necesidad, cuando aún sea perseguido, aun si no tiene salud, si no nos va bien en la vida, pero tenemos el amor de Dios, estamos contentos, estamos felices porque hemos aprendido a valorar lo más precioso que la humanidad pueda tener, que ese es el amor de Dios, mis hermanos. Ese es el amor de Dios. Ahora pregunto, si Dios amó de esa manera al mundo, como nos dice Juan 3:16, ¿por qué la gente es condenada? Si Dios amó al mundo, entonces, ¿por qué la gente es condenada? En realidad, todo el capítulo 3 de Juan, ese es el tema central. Aunque, como dije al principio, aunque nos habla del gran amor de Dios, el tema central de Juan es ilustrarnos que aunque Dios nos ha amado de tal manera que entregó a su Hijo, aun cuando Dios mostró ese gran amor, sigue habiendo condenación, sigue habiendo perdición. Entonces, por eso el título de este tema, el amor de Dios y la condenación, porque ese es el contraste de todo el capítulo 3. Entonces, lo que nos está diciendo Juan, en realidad,
en todo el contexto de este pasaje es que aun cuando Dios amó a la humanidad, habrá condenación. Habrá condenación. Y la Biblia nos enseña que un alto porcentaje de la humanidad no se va a salvar. Un alto porcentaje de la humanidad va a ser condenada aun cuando Dios amó a la humanidad. Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Dice Lucas en el capítulo 13, versículo 22, y hay muchos pasajes que nos ilustran el sentido que Juan nos está enseñando en todo el capítulo 3. Pero dice Lucas en el capítulo 13, versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Jesús está haciendo una revelación a esta pregunta de este discípulo que le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? En realidad Jesús contesta: tenemos que esforzarnos a entrar, porque en realidad son muchos los que se van a perder. Aun cuando Dios ha amado de esa manera a la humanidad, muchos se van a perder. Entonces, el hecho de que Dios haya amado al mundo, eso no significa que la gente se va a salvar. También dice en Mateo, en el capítulo 20, versículo 16, Mateo 20, 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos serán llamados, muchos se les hablará del amor de Dios, muchos llegarán a escuchar de Juan 3:16, pero no todos alcanzarán la salvación, no todos serán salvos. Entonces existe una condición para que entonces el mundo pueda recibir la salvación. ¿Qué es lo que nos dice Juan 3:16? Léanlo conmigo: para que todo aquel, en el inciso B, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una condición para recibir el amor de Dios y su salvación. ¿Cuál es la condición que nos dice Juan? Que el mundo necesita creer en Jesucristo. Entonces, la gente necesita creer en Jesucristo. Entonces, es verdad, como leímos en el versículo anterior, es verdad que Dios escoge. Es verdad que en la Biblia nos habla de sus elegidos, de que Dios predestina para los que van a ser salvos. Y muchos tienen conflicto con este tema, con esta doctrina. Bueno, es una doctrina que viene en las Escrituras y ni siquiera es de dudoso entendimiento, es fácil de entender, porque no solamente es un versículo aislado, sino que hay muchos pasajes hablando de cómo Dios escoge. Pero tampoco es el tema hablar de la predestinación de Dios. Lo importante es que aquí entendamos que aun cuando Dios predestina, también debemos de entender esta verdad, que la gente no se va a salvar porque la gente no quiere creer. ¿Es verdad la predestinación que Dios escoge? Sí. Entonces, si Dios escoge, entonces no importa lo que haga, no importa si creo o no creo. Si Dios me escoge, de todos modos me voy a salvar. Y si Dios no me ha elegido, entonces no me voy a salvar. No, mis hermanos, estamos entendiendo mal el contexto de la Biblia. Es verdad que por un lado Dios escoge, pero también es verdad que la gente es condenada porque la gente no quiere creer a pesar del gran amor de Dios. Y sobre todo aquellas personas que están escuchando este mensaje, aquellos que están escuchando Juan 3:16, que Dios amó al mundo y que dio a su Hijo, y que tú tienes el privilegio de poder escuchar este mensaje y de poder creer y de poder aceptar la oferta que Dios tiene para toda la humanidad, que es una oferta gratuita, que no nos cuesta nada, solamente necesitamos creer. Pero si tú aún
que escuches el mensaje y te rehusas a creer, entonces serás condenado porque tú en tu misma decisión decides rechazar la oferta de Dios. Por eso es muy importante que entendamos. Es verdad que Dios escoge, pero también es verdad que la gente será condenada porque la gente no quiere creer. La gente no quiere creer. Entonces, ¿cuál es el contexto de Juan 3:16? Juan 3:16 nos habla desde el capítulo 3, versículo 1, en donde Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. Nos dice aquí el versículo 1 que Nicodemo, siendo de noche, va a entrevistarse con Jesucristo. Y entonces cuando llega Nicodemo, reconoce que Jesús es un gran maestro, reconoce que Jesús hace grandes señales porque Dios estaba con él. Entonces Nicodemo va con Jesucristo y reconoce y lo toma tal vez como un profeta, como una persona que estaba siendo usada por Dios. Pero aquí Nicodemo tenía un gran problema, porque después de que Nicodemo exalta, alaba a Jesús y reconoce que Dios estaba con él, Jesús inmediatamente le señala el problema que tenía Nicodemo, porque aun cuando era un principal entre los judíos, una persona espiritual, una persona que guiaba al pueblo de Israel para que supuestamente conociera a Dios, estaba perdido, estaba bajo condenación, porque no creía en Jesucristo. Nicodemo era una persona que enseñaba que solamente por las obras, por las cuestiones externas, la gente se podría salvar. Entonces, Nicodemo era una persona que confiaba en sus obras, que confiaba en su justicia y por lo tanto, él no creía que necesitaba un Salvador. Por eso Jesús, cuando Nicodemo viene ante él, Jesús le señala su problema que él tenía. Pese a que era una persona estudiada, que conocía las Escrituras, que aparentemente conocía a Dios, estaba fuera del reino de Dios. Nicodemo estaba en perdición porque necesitaba lo más importante, necesitaba un Salvador. Y ese Salvador estaba enfrente de sus ojos, le estaba compartiendo el Evangelio, mas sin embargo no lo tomaba como un Salvador. Entonces, para Nicodemo la salvación se ganaba con las obras. Él creía en sus méritos que lo llevarían al cielo, pero no sentía que necesitaba un Salvador. Entonces, ¿por qué Nicodemo estaba bajo condenación? Porque Nicodemo era una persona incrédula que no creía. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más adelante, Juan 3, en el versículo 11, Jesús lo declara. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, pero no recibís mi testimonio. Nicodemo, aun cuando te estoy hablando que es necesario nacer de nuevo, no quieres recibir mi testimonio. Estás confiando en tus obras, estás confiando en tu justicia, no estás reconociendo que necesitas un Salvador. Yo soy tu Salvador, pero si sigues, Nicodemo, en esa condición, estás perdido, estás fuera del reino de Dios, estás bajo condenación. Y luego dice el versículo 12: si os hablé cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo las celestiales? Entonces, aún cuando tuvo el privilegio de que Jesús le estuviera evangelizando, él estaba bajo condenación porque no creía. Entonces, aún cuando Dios mandó a su Hijo a morir por los pecadores, aún sigue habiendo condenación. Entonces, este es el mensaje de Juan, que aun cuando Dios mostró su gran amor, como leemos en Juan 3:16, y se ofrece su perdón gratuito, el hombre se rehúsa a creer. Y entonces, ¿por qué Juan dice que el hombre está perdido? ¿Por qué sigue habiendo condenación? Dice aquí Juan: por su incredulidad. Vaya conmigo a Juan 3:18. Juan 3:18 dice:
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces dice Juan, quienes se resisten a creer, la sentencia ya ha sido dada. Dice Juan, no tienen que morir para que estén bajo condenación. Tú, mi hermano, si tú eres una persona que has escuchado el Evangelio, el mensaje de salvación, y te resistes a creer, entonces Juan nos está revelando algo muy importante. No necesitas no estar en esta vida, no necesitas morir para estar bajo condenación. Si alguien se resista a creer sobre el gran amor de Dios, sobre la oferta que Dios ofrece gratuitamente para todo aquel que cree, pero si tú te resistes, dice Juan, ya han sido condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Están bajo condenación. Solamente la sentencia ha sido dada, solamente tal vez pasará un tiempo para que esto se cumpla. Pero la sentencia para aquellos que no creen ya ha sido dada. Pero algo muy importante que aprendemos de este pasaje de Juan 3, que quienes escuchan el Evangelio y se resisten a creer, mis hermanos, tienen doble condenación. Como Nicodemo, que tuvo el privilegio de escuchar el mensaje de salvación por boca de Jesús, pero no creyó. Entonces, los que hoy están escuchando el Evangelio y lo rechazan, están bajo doble condenación. Mi hermano, debes de saber que no solo la gente es condenada por no creer en Jesucristo. No solamente la gente es condenada por no creer. También la gente será condenada por insistir en su maldad, por insistir en su pecado, por practicar lo malo. Porque aun cuando Dios puso en ellos la conciencia del bien y el mal, ellos insisten en hacer lo malo. Aun cuando conocen que necesitan hacer lo bueno, se resisten a sus conciencias, se resisten a lo que Dios ya estableció en el corazón del ser humano, pero aun cuando el hombre sabe hacer lo bueno, no lo quiere hacer. Esto es muy importante. Entonces, no solamente son condenados por no creer. ¿Y por qué lo digo? Porque la mayoría de la gente, la mayoría de los pueblos, la mayoría de la gente que ha existido, la mayoría de la gente que ha vivido en este mundo, nunca escucharon el mensaje. Porque si tú lees Juan 3:16 y leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, muchos estamos pensando que entonces este mensaje ha llegado a toda la humanidad, y entonces la oferta es de que si creen, entonces pueden ser salvados. Pero tenemos que entender que este mensaje, en la gran mayoría de la humanidad, la gente nunca lo ha escuchado y tal vez nunca lo escuchará. En realidad son muy pocos los privilegiados que tienen la gracia de poder escuchar el mensaje de la salvación, la oferta que Dios está ofreciendo. Sobre todo tú, mi hermano, tú eres una persona que tienes el privilegio de escuchar la oferta de salvación, pero que si tú decides rechazarlo, entonces estás bajo doble condenación. Entonces, no todos tendrán el privilegio de escuchar el Evangelio, pero no serán condenados por no creer, porque obviamente muchos de ellos no van a poder creer porque nunca van a escuchar, pero serán juzgados conforme a sus obras. Y en eso, aunque no es el tema, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, esa gente será juzgado porque aún esa gente, cuando no ha escuchado de Dios, Dios ha puesto en su corazón hacer el bien, mas sin embargo se resisten a hacerlo. Pero tú que escuchas el mensaje, tú que tienes el privilegio de escuchar el mensaje de amor, si tú te rehusas a creer, entonces tú estás bajo doble condenación. Porque tú estás escuchando este mensaje y aun cuando escuchas la oferta
que Dios te está ofreciendo, si tú lo rechazas, entonces vives bajo doble condenación. Bajo doble condenación. También dice Juan aquí que no solamente la gente es condenada por no creer, sino también la gente es condenada porque aman más las tinieblas que la luz. Dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí Juan está diciendo, no, mis hermanos, no es por falta de entendimiento, no es por falta de capacidad, no es por falta de que no hayan escuchado el Evangelio. Como muchos que hemos tenido el privilegio de haber escuchado la invitación, la oferta gratuita que Dios está haciendo a todos aquellos que escuchan el Evangelio. Pero también dice Juan, no solamente son condenados por no creer, sino también son condenados porque no solamente no quieren creer, sino que aborrecen las cosas de Dios, aborrecen la luz y aman las tinieblas. Ellos aman lo que hacen, aman su maldad, aman su pecado. Entonces la gente no solamente no quiere creer, sino no está dispuesto a dejar su pecado. ¿Y por qué no está dispuesto a dejar su pecado? Porque dice Juan, porque aman las tinieblas. Y todo lo que tenga que ver con la luz, lo aborrecen. Entonces, la vida de Nicodemo pasaba como un hombre de Dios, pareciera que era un hombre de Dios, pareciera que era un hombre salvo, con una buena moralidad, pero era un hombre que confiaba más en sus obras, confiaba más en sus hechos, en su propia justicia. Hoy en día hay tanta gente con un buen comportamiento, con una buena moralidad, que no cree merecer la cruz. Y tal vez mucha de esa gente va a la iglesia, mucha de esta gente se congrega, pero en realidad no desean las cosas de Dios. ¿Por qué a veces la gente está en la iglesia? Porque la gente busca la bendición, la gente busca estar bien. En cualquier lugar en donde se le otorgue bienestar, donde se le otorgue salud, donde se le otorgue prosperidad, si ese Dios ofrece prosperidad, pues obviamente ahí van a estar. Pero no porque amen la luz, no porque amen a Dios, porque esa gente es gente que quiere las bendiciones de Dios, los beneficios de Dios, pero quieren seguir en su pecado. No quieren dejar su maldad. Entonces, para esa gente que ha escuchado el Evangelio y que se resiste a creer, y que no solamente por no creer, sino porque han decidido amar su maldad y aborrecer la luz, entonces están bajo condenación. Pero también, entonces, como dice Juan 3:15, ¿para quién es la oferta? ¿Para quién es la oferta? Dice, para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Todo aquel que venga a Cristo será recibido. No importa qué tan pecador sea, no importa cuánta maldad haya hecho en toda su vida, no importa su condición social, si es una persona preparada, si es una persona estudiada o una persona iletrada, si es una persona que ha vivido en la marginidad, una persona despreciada, una persona que ha aborrecido a Dios, no importa su condición. La oferta es para todo aquel que pueda creer. ¿Qué es lo único que necesitamos hacer cuando se nos ofrece esta oferta de salvación? Cuando se nos ofrece el gran amor de Dios. Solamente creer, mis hermanos. Solamente poder creer, arrepentirnos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, de toda nuestra maldad, que no podamos pensar que por nuestras propias justicias, que por nuestras propias obras, Dios nos va a salvar. Que reconozcamos que sin la gracia de Dios, que sin la salvación a través de la cruz, sin ese ofrecimiento que Dios nos ha dado, no podemos salvarnos. Que solamente necesitamos creer.
La oferta es para todo aquel que crea, para todo aquel que venga a los pies del Señor. El Señor promete no rechazarlo. Entonces, el amor de Dios es universal, pero a la misma vez exclusivo. ¿Por qué universal? Porque la oferta es para todo aquel que quiera recibirlo, para todo aquel que esté dispuesto a creer en Él y esté dispuesto a arrepentirse de su maldad. Exclusivo, porque solamente necesita creer. Si tú eres una persona que no quieres creer, que te resistes a creer, pese a la oferta de salvación, esa oferta gratuita que Dios nos ofrece, y tú decides amar la maldad, mi hermano, mi querido amigo, estás bajo doble condenación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante ese gran amor de Dios? Hay dos cosas solamente que la humanidad puede hacer. O recibe esa oferta, decide creer, o decide rechazarlo. Mi hermano, ¿qué vas a hacer en esta mañana? ¿Qué vas a hacer con esa oferta? ¿De qué nos sirve que Dios haya amado a la humanidad? ¿De qué nos sirve que Dios haya mostrado su amor al ofrecernos su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz, si no estamos dispuestos a creer o no estamos dispuestos a abandonar nuestro pecado, nuestra injusticia, y queremos seguirnos revolcando en nuestra maldad? Lo único que tenemos que hacer es acudir a Él, a Jesucristo, porque si acudimos a Él, Él no nos va a rechazar. Y si creemos en esa oferta y reconocemos nuestra maldad, entonces podremos ser salvos, y entonces, solamente en ese entonces, podemos apreciar y recibir el gran amor de Dios. Mis hermanos, por eso, cada vez que leamos Juan 3:16 y resaltemos el gran amor de Dios, no perdamos de vista el mensaje que Juan nos quiso enseñar en todo el capítulo 3. Sí, quiso resaltar su gran amor, pero a la misma vez que resaltó su gran amor, hay condenación, porque la gente sigue rechazando el amor de Dios. La gente prefiere su maldad, prefiere su pecado, que antes que arrepentirse y acercarse a Dios. Mis hermanos, yo espero que todas estas enseñanzas hayan sido de mucha bendición. Espero que se la pasen muy bien este fin de semana. Y si Dios quiere, la próxima semana, a la misma hora, aquí vamos a estar continuando hablando sobre las grandes verdades que encontramos en su palabra. Por lo pronto, mis hermanos, que Dios nos los bendiga y que tengan un bonito fin de semana.